¿Alguna vez se han preguntado qué hay detrás de esa simple flecha en Google Maps o Waze que les indica por dónde ir? Pues detrás de ese gesto tan cotidiano se esconden siglos de ciencia y descubrimientos. Desde Eratóstenes, que midió la circunferencia de la Tierra usando únicamente sombras, pasando por Newton, que comprendió el achatamiento polar de nuestro planeta, hasta llegar a los satélites modernos, que hoy nos permiten calcular posiciones con una precisión sorprendente. Y es que la Tierra no es una esfera perfecta, sino un geoide, una forma irregular definida por la gravedad y el relieve, que en la práctica se aproxima matemáticamente a un elipsoide achatado en las polas. Nuestro proyecto recoge toda esa evolución y la transforma en un prototipo didáctico, donde a través de coordenadas y vectores mostraremos cómo se determina la distancia y la dirección entre dos puntos en la superficie terrestre. Me presento, mi nombre es Débora Sanabria y soy parte del grupo 11. Nuestro tema a tratar es la localización y dirección vectorial entre dos puntos GPS. Nuestro objetivo general es analizar e interpretar el funcionamiento de los sistemas de referencia geodésicos y su relación con herramientas de navegación actuales, empleando el cálculo vectorial para interpretar posiciones, trayectorias y direcciones en el espacio. Para comenzar, lo primero que debemos conocer son los sistemas de coordenadas geográficas. Este sistema usa dos ángulos fundamentales, la latitud y la longitud, que en conjunto nos permiten ubicar cualquier punto de la superficie terrestre. La latitud indica la posición norte-sur respecto al ecuador. Va de 0 grados en el ecuador hasta 90 grados en el polo norte y en menos 90 grados en el polo sur. En los mapas, las latitudes se representan mediante los paralelos. Su función es ubicar qué tan alto o bajo está un punto en dirección norte-sur. La longitud indica la posición este-oeste respecto al meridiano de Greenwich. Va de menos 180 grados a más 180 grados, o de 0 grados a 360 grados, según la convención. En los mapas se representa mediante los meridianos. Su función es completar la ubicación, dar la coordenada única de un punto y además sirve como base para la definición de los usos horarios. Ahora bien, existen dos formas de representar la forma de la Tierra. Primera alternativa, la Tierra como un elipsoide. El modelo más preciso y utilizado en la actualidad es el WGS84, que representa a la Tierra como un elipsoide achatado en los polos. Para trabajar con ese modelo se utiliza el sistema ECEF, Earth Centered Earth Fits, que es un sistema cartesiano tridimensional con origen en el centro de la Tierra. Este sistema permite representar posiciones en coordenadas X, Y, Z y es el que emplea que los satélites y receptores GPS para determinar la ubicación real con gran exactitud. La segunda alternativa es ver a la Tierra como una esfera perfecta. En nuestro prototipo no necesitamos precisión milimétrica ni conexión directa a satélites, por lo que podemos simplificar el modelo y asumir que la Tierra es una esfera. En este caso aplicamos la fórmula de Harvard-Sine, que permite calcular la distancia geodésica, es decir, la distancia más corta sobre la superficie curva de la esfera, entre dos puntos definidos por su latitud y longitud. Me presento, mi nombre es Daniel Salazar y yo les voy a hablar sobre ECEF y Harvard-Sine. Es necesario abordar este tema ya que debemos identificar las diferencias entre cada uno de ellos. Empezaremos por ECEF. En primer lugar, este sistema se usa para la ubicación de dispositivos electrónicos como celulares y computadoras junto a los satélites espaciales, los que se encuentran orbitando la Tierra. Todo este trabajo lo hace en base a coordenadas cartesianas por medio de una transformación. Al momento de pasarlo a coordenadas cartesianas, los cálculos se hacen todo en base a un sistema en 3D, por lo tanto no se rija solamente la superficie del elipsoide, ya que este sistema se basa en el modelo WGS84, que es un modelo que aproxima la forma real de la Tierra, ya que la Tierra no es una esfera perfecta, sino tiene una forma parecida a un elipsoide, más bien un geoide. Al trabajar con este modelo casi exacto, nos brinda una precisión increíble para realizar los trabajos de ubicación de los dispositivos electrónicos sobre la superficie de la Tierra. Los cálculos con este sistema vienen dados por las siguientes fórmulas. En primer lugar, tenemos la conversión de las medidas angulares longitud y latitud a nuestro sistema en 3D cartesiano. Tenemos dado los cosenos de la latitud, la longitud para cada una de las componentes. Y aquí tenemos donde h es la altitud sobre el elipsoide de referencia, a es el semieje mayor del elipsoide de WGS84 con un valor dado aquí, f es el aplanamiento del elipsoide
WGS84 con el valor tal. E al cuadrado es la primera excentricidad al cuadrado, que se calcula como la siguiente expresión, y n de phi es el radio de curvatura en la primera vertical, que se calcula como la siguiente expresión. Una vez al realizar todos estos cálculos, las medidas angulares que tenemos en el sistema geográfico lo convertimos a un sistema cartesiano de 3 dimensiones. Y por medio de esto podemos calcular como lo hemos aprendido en la materia, restando puntos finales menos iniciales y obteniendo vectores de desplazamiento en 3 dimensiones. Y como esto no es nada más que un sistema de referencia en 3D cartesiano, podemos sacar la magnitud de este mismo por Pitágoras, que lo obtenemos de esta manera. La fórmula de Haber-Sein. La fórmula de Haber-Sein es una manera más exacta de trabajar, ya que esta nos da la distancia sobre la superficie de la Tierra. Todos los datos que obtenemos será sobre la superficie de la Tierra. Este sistema trabaja en sistema geográfico, es decir, las medidas angulares. No hace falta hacer ninguna conversión ni nada. Asume que es una Tierra perfecta. Esto es un pequeño error. O sea, esto introduce un pequeño porcentaje de error a nuestros cálculos, pero es aceptable bajo ciertos casos, como en nuestro caso, que no necesitamos de extrema precisión en nuestro prototipo. Los cálculos de Haber-Sein vienen dados por calcular la diferencia de longitud y latitud. Después aplicamos la porción de la distancia angular y después encontramos el ángulo central. Una vez encontrado todos estos datos, multiplicamos por el radio de la Tierra, que es el radio medio, es decir, de los 3 radios, porque es un elipsoide con los 3 ejes que tiene, y nos da la distancia sobre la superficie de la Tierra. Aquí obtenemos el ángulo, que es el azimut. Es el ángulo trazado desde un punto, una línea imaginaria hacia el norte, hacia nuestro vector de desplazamiento, al punto que nos queremos desplazar. Si nos damos cuenta, el ángulo sumado al otro ángulo, de los 2 puntos, nos da 360 grados. Una vez obtenido por medio de esta fórmula, esta medida nos lo da en radianes, los queremos pasar a grados por medio de acá, y normalizamos el ángulo. Lo que hace esto es darnos un ángulo entre 0 y 360 grados. Me presento, mi nombre es Aritna Crespin y voy a mencionar las conclusiones y recomendaciones. Este proyecto se centra en la aplicación práctica del cálculo vectorial a la geolocalización. La inteligencia artificial fue una colaborativa ayudando a transformar conceptos complejos en una herramienta interactiva. En los puntos claves del proyecto tenemos que notamos la diferencia de distancias entre la distancia vectorial, que es la línea recta a través del planeta, y la distancia gran círculo sobre la superficie de la Tierra usando la fórmula de Haber-Sein. Con respecto al modelo de la Tierra, para simplificar el prototipo y enfocarse en la funcionalidad, se usa el modelo de Tierra como una esfera perfecta. En la visualización de conceptos, el prototipo permitió visualizar la trayectoria geodésica, que es la ruta más corta, sobre la superficie de una esfera, demostrando la aplicación de los vectores en la navegación. En la transformación de coordenadas, un paso fundamental fue convertir las coordenadas geográficas de la latitud y longitud a un formato vectorial cartesiano 3D para que los cálculos pudieran funcionar correctamente. Como recomendaciones tenemos mejorar la precisión. Se propone usar un modelo de Tierra más avanzado, como WGS84, para aplicaciones que requieren una mayor precisión que la que ofrece la fórmula de Haber-Sein. También tenemos la integración en tiempo real. Se recomienda integrar el prototipo con APIs de mapas como Google Maps para suponer la visualización vectorial sobre mapas reales, haciéndolo más útil. Y también la exportación de datos, añadir la funcionalidad de exportar los datos calculados, distancias, coordenadas, en formatos como CSV, para que los usuarios puedan analizarlos en otras aplicaciones. Y por último, el análisis geoespacial. Se sugiere expandir el proyecto para realizar análisis de datos geoespaciales más complejos, como comparar rutas o el impacto de la curvatura de la Tierra en largas distancias. El desarrollo del simulador fue un proceso colaborativo con ayuda de la inteligencia artificial, que nos permitió convertir la teoría en un prototipo funcional. Esto se dividió en 3 partes claves: el esqueleto, que corresponde a la interfaz y la estructura, la lógica y fórmulas de cálculo y la visualización. La interfaz y estructura básicamente es el esqueleto de este simulador. Todo lo que se ve en pantalla, como títulos, campos para ingresar las coordenadas, botones y espacios para el mapa y la esfera 3D, todo eso está definido en este apartado. Siguiente tenemos el cerebro, que es la lógica y fórmulas de cálculo. Aquí se implementaron funciones que procesan datos. La IA,
Permitió integrar fórmulas para convertir coordenadas y sus unidades, asimismo fórmulas para calcular distancias, tales como la fórmula de distancia Haber-Sein, la distancia ESF y la dirección del vector o bearing. Por último tenemos la visualización. En este apartado se dio uso de librerías para crear el globo 3D, que básicamente es el centro de esta simulación. Para que la simulación no fuera estática, la IA integró los Orbit Controls. Esta característica permite rotar, hacer zoom y manipular el globo con el mouse, lo que hace que la experiencia sea más interactiva y fácil de entender. Por último, para ilustrar el concepto de recorrido de forma dinámica, la IA implementó el uso de la librería GSAP, que permitió animar un punto que sigue la curva, representando visualmente la trayectoria geodésica. Muchas gracias.